Sigamos con más noticias, mis queridos amigos. Oiga, un asunto publicado por Primicias que me parece interesantísimo a propósito de este video en donde el último video de Norero que hablaba y que mencionaba y que decía de la familia y que decía del agradecimiento al director a un alto mando policial, ¿no?, por tenerlo ahí. Es interesante hacer un recorrido y yo quiero compartirlo con ustedes. El reporte lo publica Primicias y habla precisamente sobre las vísperas a la muerte, ¿no? En calidad de invitado especial de Los Lobos, Leandro Norero se sentía confiado en el centro de privación de Cotopaxi, al menos durante las primeras semanas de su permanencia en esa cárcel. Llegó al presidio a eso de las 11 del 25 de mayo en un avión de la policía desde Guayaquil. Estaba custodiado por la policía Gema, quienes también participaron en el megaoperativo en el cual fue detenido junto a otros dos hermanos y una sobrina. Su arribo a ese centro carcelario, el mayor del Ecuador, generó un gran revuelo entre los 4.000 internos. Vean ustedes la cantidad de presos. Desde la víspera que se supo que se trasladaba al narcolavador identificado como el más importante del país, con un rol adicional. Eran financistas, según la información, de bandas, entre ellos los Lobos, los Tiguerones, los Chonequiles, Latin King, brazos armados del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, etcétera, etcétera. Ese era, según la información, Norero. Estas organizaciones nacieron tras la fragmentación de los choneros, luego del asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, que a propósito era amigo de Norero. Por eso, luego del asesinato de Rasquiña en diciembre del 2020, Norero intentó reemplazarlo, pero Adolfo Macías, Fito y Junior le salieron al paso, ¿no? Esta es una historia muy interesante, ¿no? Norero habría querido tomar esta posta. Sin embargo, Fito y Junior le dijeron: aguanta, papalindo, cuidado y te quemas, ¿ok? A poco tiempo de llegar a Cotopaxi, el patrón se puso en contacto con Fito y Junior a través de Claudia Garzón, criminalista colombiana, quien fue parte de la Comisión de Pacificación que el gobierno creó en diciembre y que hoy tiene varias denuncias de algunas interferencias o de sobrepasarse en sus funciones. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado? Ya. Norero tenía 36 años. Oye, ese man hacía menor que mí. Llamó por celular a la comisionada un día antes de su arribo a Cotopaxi. Había escuchado hablar de ella a varios cabecillas de bandas, con quienes mantenía conversaciones para supuestamente pacificar las prisiones, donde desde el 2021 han ocurrido cerca de 400 asesinatos. En los días siguientes, Garzón visitó a Norero. La primera vez estuvo reunida con Norero durante todo el día en su celda, en el área transitoria de Cotopaxi, donde se alojan los detenidos de poca peligrosidad, mientras se definía su situación judicial. Hablamos sobre su intención de parar la violencia, de su necesidad de acercarse a otros cabecillas. Con ese fin, cuando Norero habla con Fito y Junior, auspició la señora Garzón estas conversaciones. ¿Ok? Eso está bastante claro. Lo que se investiga y lo que no cuadra es el hecho del ingreso de la señora ya luego de que se acabó todo y no dio resultados. Continuó yendo, ¿no?, incluso a una de las fiestas. Ella los visitaba constantemente en los penales de Cotopaxi y en la regional de Guayaquil. Sus contactos con los líderes de las bandas que tenían el consentimiento de los directores carcelarios y del entonces titular del SNAI, Pablo Ramírez, a él es el que agradece Norero, Pablito le dicen, eran seguidos por agentes de inteligencia penitenciaria de la policía. Antes de la llegada de Norero a Cotopaxi, Garzón ya había establecido contactos, además de Junior y Fito, con los líderes de los Tiguerones, Willy y Ronco, de R7, Ronald, de los Lagartos, Choclo y Lalo, y de los Latin King, alias Diablo, y de los Chonequillers, Benjamin, entre otros. Eso hizo la señora Garzón. 7 días antes de la captura de Norero en Guayaquil, las 4 organizaciones que lideraban
difundieron un comunicado en el que apoyaban el proceso de pacificación que impulsaba la mesa de diálogo, por lo cual habían decidido que una de sus integrantes, Garzón, fuera la mediadora. ¿Ok? Garzón confirmó que por eso Norero simplemente siguió con esa línea. Después aparecieron 2 comunicados más dirigidos al presidente Lasso y al general Ramírez, de los Choneros con Fito y de las Águilas con Junior y de la banda R7. Anunciaban su decisión de iniciar el diálogo con la mediación de Garzón, lo cual fue corroborado con un video grabado por Fito y Junior. En varios videos, Garzón aparece junto a la también comisionada Alejandra Delgado, delegada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, conversando y dando charlas de motivación a algunos grupos de los detenidos, así como también a los cabecillas de estas bandas. En las filmaciones, ella destaca el apoyo que recibía de las autoridades del SNAI en el proceso de paz. Para ese momento, Garzón se había convertido en la principal protagonista del trabajo de mediación. 2 meses antes, Nelsa Curbelo había renunciado por desacuerdos con la gestión institucional carcelaria. Nelsa dijo: yo no quiero seguir, esto no tiene solución, me voy. Los puntos de vista entre Curbelo y Garzón sobre cómo encaminar el proceso chocaron. Nelsa Curbelo, ¿se acuerdan de la señora, una señora de edad? Decidió irse. Garzón continuó. 2 comisionados más dejaron el organismo, que se quedó solo con 6, bajo la presidencia de Alfredo Narváez, quien tuvo un perfil bastante discreto. Garzón, por su parte, llevaba donaciones alimenticias, llevaba libros, empezó a interactuar mucho más, se empezó a involucrar bastante más. Tenía mucho poder e influencia sobre algunas decisiones que se empezaron a tomar en beneficio de los líderes de las bandas y de otros detenidos, dijo el funcionario, que recibe informes constantes. Por eso y solo por eso, creo que incluso se le llegó a llamar la madrina, según lo que se denunció, la madrina. En el primer informe que entregó la comisión en abril, se indicaba que Garzón tenía la tarea específica de realizar el trabajo interno de inteligencia. Sobre su cercanía y supuesto papel para favorecer a los cabecillas, especialmente a Fito y a Junior, hay versiones contrapuestas, incluso entre agentes de la propia inteligencia. Tal vez, y solo tal vez, empezó a sopesar la simpatía por unos y no por otros. O algo hubo de por medio. Me costó 4 meses llegar a los líderes y ganarme su confianza, dijo Garzón. Lo mío no es corrupción. Siempre me dijeron que tenía demasiada cercanía, solo con Junior y Fito, pero me acerqué a la mayoría. Por último, a Leandro, quien llegó a ser hasta mi amigo, dijo la comisionada. Aunque estuvo preso en el área transitoria, Norero se movía con libertad por todos lados, en mediana, media y máxima seguridad, siempre acompañado de un grupo que lo custodiaba. Llegaban incluso hasta ser 12 personas quienes lo custodiaban a Norero. Mantenía conversaciones con los cabecillas de otras bandas, y eso lo decía en un video. Incluso varios funcionarios se comunicaban y se reunían con Norero para conocer sobre los riesgos de los amotinamientos. Dios mío lindo. Su estrategia era clara, según el informe: aprovechar los procesos de pacificación y diálogo como pantalla para cuajar una alianza entre bandas más grandes que controlan y mandan en las cárceles, donde tienen colaboradores entre guías, los policías y los servidores penitenciarios. Supuestamente esa era la idea, ¿no? A través de redes internas de corrupción, Norero ingresó armas, celulares y otros objetos. Sabía que su vida corría riesgos y estaba en peligro por información que daban sus contactos. Esos contactos no solo pertenecían al mundo del crimen organizado, sino que incluían a empresarios y políticos que temían ser expuestos por Norero. Ay, Diosito lindo. De hecho, la muerte de Norero terminó favoreciendo a muchas personas, ¿no? Bueno, creo que hasta ahí es el dato, mis queridos amigos, que podríamos relatar. Podríamos cerrar solamente con el tema del video.
si lo tenemos, donde agradecía a Pablito del SNAI. ¿Tenemos eso, por favor, mi querida producción? Autoridades, créanme que si no fuera así, con todos esos desadaptados que hay aquí en todos lados, hace rato no hacen amotinamiento, sino que se escapan. Pero la gente aún tiene ese temor. Aprovechemos eso, tengamos ese trabajo. Ojo, yo no soy dueño de cárceles ni nada. Yo hablo con todo el mundo. Tuve la oportunidad hasta de Fito, Junior, que hacen una vaina de que con ellos no puedo ni vernos. Hasta nos hemos reído. No tengo ningún problema con ellos. Si hubo algún malentendido, pero yo creo que todos somos seres humanos. Y sobre todo, cada cosa que yo les inculco a ellos es que antes, cuando éramos muchachos, nos importaba nada la vida. Pero ahora que tenemos hijos, nosotros no nos vamos a perdonar que nuestros hijos cometan los mismos errores que nosotros hemos cometido. Pablito, el patrón, como me dicen, mi banda, mi hermana de 50 años, mi hermano menor de 33 años y Leandro, que estamos aquí. Yo jamás me he escondido de nada y yo voy a salir justificando todas mis situaciones. Creo que ahí está la señora Garzón, y hermano, en ese video, en lo que ella te pueda ayudar, gracias. Te agradezco por haberme traído acá, por haberme mantenido acá. Fueron las últimas palabras del señor Norero, que dejó varias interrogantes y muchas denuncias que el gobierno no quiere tocar, pero que nosotros sí lo haremos. Se acabó. Free drinks in the house. Saludos a Fabián.